Dios les bendiga, Dios les guarde, reciban saludos y abrazos de sus hermanos en Cristo, Yomar y Melissa Canales. Bienvenidos a una nueva edición de Restaurados 1. En esta nueva edición nosotros estaremos hablando bajo el tema Sanando Heridas. Esta nueva edición será de bendición y edificación para muchas vidas, ya que vamos a estar explicando diferentes puntos que nos van a ayudar a entender cómo podemos sanar un corazón que se encuentra herido. Y para que nos explique cómo nosotros podemos identificar un corazón que se encuentra herido, mi amada esposa, Melissa. Sí, el primer punto es identificar cuando estamos heridos. ¿Cómo podemos identificar que estamos heridos? Bueno, una de las características es cuando no queremos o no podemos recordar algún evento o suceso porque nos causa dolor. Eso nos indica que hay algo aquí que necesita atención. Otra característica es similar cuando nos sucede con una persona, que no queremos ver a la persona, no queremos ni siquiera encontrarnos con esa persona porque algo sucedió que nos causa dolor, que nos causa un mal sabor, alguna incomodidad. Y la tercera característica es nuestro carácter. Muchas veces la persona que está herida tiende a tener un mecanismo de defensa que lo que hace es crear un carácter un poquito rudo, un poquito hiriente o muy hiriente en algunos casos. ¿Por qué? Porque su mecanismo de defensa en su inconsciente dice, no me van a volver a herir, yo voy a ser el fuerte y voy a tratar a las personas así porque no quiero que vean ese lado débil mío. Y esto suele muchas veces, y a veces las personas ni siquiera se dan cuenta que algo está pasando, porque no sienten el dolor en el momento, piensan que todo está bien, porque ya no están llorando, piensan que todo está bien o que quedó olvidado, pero eso nos indica que todavía algo hay que tenemos que atender. Y pasamos al segundo punto, que es traer nuestras heridas a Jesús. Luego que reconocemos que algo puede estar sucediendo en nuestro interior, tenemos que entender que el único que puede sanarnos es el Señor en su presencia. Yo recuerdo que en nuestro proceso de restauración, una de las cosas que el Espíritu Santo me habló es que yo tenía que venir aún más de lo que venía a su presencia, porque tenía que permitirle a Él poner su mano en mi corazón. La palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa que es preciosa, nuestro corazón tiene que ser cuidado. Y donde único lo podemos cuidar, el mejor que le puede dar atención y cuidado es el Señor. Y tenemos que estar bien pendientes a la sanidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a ministrarnos odio, viene a ministrarnos raíces de amargura, coraje, depresión, muchas cosas cuando sabe que estamos heridos y estamos débiles. Amén. Por eso es bien importante llevar esta carga, el corazón, de la manera en que está ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha para ministrar dolor, para ministrar odio, para ministrar rencor. Entonces lo que él hace es, ¿verdad? Nos pone en un estado que nosotros no queremos entrar ante la presencia del Señor, que nosotros no queremos perdonar, que nosotros no queremos hacer nada por nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos consume. Entonces comenzamos a herir a otras personas sin saberlo. Así es. Así es muy importante que vengamos donde el Señor para comenzar ese proceso. El Señor no promete que va a ser fácil, es un proceso difícil, pero es posible. Un ejercicio que nos ayudó, yo sé que mi amor que tú te acuerdas, es que vimos una prédica de un pastor americano que nosotros vemos de vez en cuando, y en este culto él estaba hablando de la sanidad interior y él pidió a la iglesia que hicieran este ejercicio, y era pedirle al Espíritu Santo que nos acordara y nos trajera a memoria todo evento, toda situación, toda persona que en algún momento de nuestra vida nos hirió. Esto es un poquito fuerte y un poco doloroso, porque si tenemos heridas, pues nos va a doler. Pero Él nos pidió eso. Hagan este ejercicio en la presencia del Señor.
estuvimos un tiempo, ¿verdad? Unos minutos, y el Espíritu Santo comenzó a traer cosas que ni yo me acordaba, cosas de mi niñez, cosas viejas que yo pensaba que ya las había olvidado o las había superado. Pero como le habíamos dicho, solamente Él sabe qué hay en nuestro corazón, mucho más de lo que nosotros podemos saberlo. Luego que pararon esas imágenes, Él nos pidió que hiciéramos una oración poderosa, una oración donde le pedíamos tomar control sobre todas esas memorias, someter a su voluntad todas esas personas, todas esas memorias, y de alguna manera ir renunciando y desintoxicarnos de todo ese dolor, de todo ese coraje. ¿Por qué? Porque no podemos seguir cargando con eso. Y entramos a otro aspecto muy importante de nuestra sanidad, que yo pienso que es uno de los más difíciles, que es el perdonar. Tenemos que entender que el perdón se nos fue otorgado a nosotros en la cruz. Muchas veces hay personas que dicen, esa persona no se merece el perdón, esa persona me ha herido muchísimo, tú no sabes el daño que me ha hecho, ¿cómo yo puedo perdonar? Reflexionando en la cruz, entendiendo que tanto esa persona como tú, como yo y como tú, no merecíamos ninguno un sacrificio tan grande como el que hizo Dios. Todos fuimos perdonados. Y si nuestro Señor Jesucristo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a perdonar? Es difícil porque nuestra carne no quiere perdonar. El orgullo no nos deja perdonar. Pero tenemos que entender que el perdón beneficia más al que lo otorga que al que lo recibe. Amén. Yo me acuerdo una vez, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de eso, me acuerdo una vez que desde niño, pues yo pasé por un sinnúmero de situaciones, y luego, cuando Dios lo permita, pues estaré hablando de eso a fondo. Ahora mismo voy a hablar un poquitito de lo que pasó. Y me acuerdo que cuando yo comencé a ir en los caminos del Señor y comencé a perseverar, yo tenía cosas en mi vida que no había resuelto. Ejemplo, yo tenía problemas con mi madre que no había resuelto. Entonces, cuando yo comencé a ir a la iglesia, que el Señor me ministra que yo tenía que perdonar, pedir perdón por algo que había pasado en el pasado, ¿verdad? Yo dije, ok, yo tengo que pedir perdón a una persona que a mí me hizo tanto daño. ¿Cómo yo voy a perdonar si a mí fue el que me hicieron el daño? O sea, se supone que esa persona venga donde mí, ¿verdad? A pedirme perdón para yo poder perdonarla. Pero fíjate, el Señor me ministró y me dijo y me hizo sentir que no era simplemente la persona que te hizo el daño que tenía que venir a pedir perdón, sino que uno tenía que pedir perdón a la persona para uno poder ser libre de eso que había pasado. ¿Entendemos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo fui para donde mi madre y yo le pedí perdón a ella, ¿verdad? Le pedí perdón. Yo pude ser libertado de eso que me tenía atado, a ese rencor, a ese coraje que yo le tenía a ella. O sea, toda mi vida. Y nuestra relación nunca fue la misma. Completamente diferente, una relación completamente diferente. Y me vino a la mente ahora mismo, por eso lo estoy compartiendo, aunque no tiene que ver nada con nuestro matrimonio como tal, porque esto fueron cosas que pasaron cuando yo era niño y era un adolescente. Pero eso fue algo muy importante en mi vida. Y si yo no hubiese tomado ese paso de perdonar, yo hubiese tenido un corazón con raíces de amargura. Amén. Que es lo que quiere el enemigo. Eso es así. No, ese ejemplo va perfecto porque muchas veces pensamos, ok, pues yo perdono, como tú dices, cuando la persona que me hirió venga y me pida perdón. Y si vamos a la cruz, nuevamente, todo lo tenemos que traer a la cruz. El Señor dijo, primero que cualquiera, porque allí nadie pidió perdón. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que entender una cosa. En Efesios 6 nos habla que nuestros enemigos no son terrenales. Aunque tú veas la cara de una persona que fue la que te hirió, que fue la que te hizo el daño, tenemos que entender que esa persona estuvo influenciada
por el enemigo. El enemigo es el que nos hace constantemente la guerra y las mentes débiles son las que se dejan influenciar para, ¿verdad?, nosotros pensar que es la persona. No, nosotros tenemos que orar y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a todos. Y entender que detrás de esa persona que murió estaba la obra del enemigo manipulando su mente. Tenemos que entender esto y así, estas cosas nos van a ayudar a entender que mi guerra no era contigo. Él me hirió grandemente, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba, pero verdaderamente quien a mí me hirió fue el enemigo que quería destruir esto que nosotros estamos haciendo ahora mismo, dando testimonio de las grandezas del Señor. Otro ejercicio que nunca falla es la adoración. Nunca falla. Venir al Señor, aunque tengamos ese corazón dolido, siempre ser honesto. Siempre ser honesto con el Espíritu Santo. Señor, me siento de esta manera. Dios mío, Señor, tú sabes mi condición. No estoy bien, pero yo te adoro. Tú eres soberano, tú eres poderoso. Yo vengo donde ti, yo pongo todo en tus manos. Y adorarlo, porque Él tiene el control cuando nosotros se lo damos, verdaderamente. La adoración, mucha alabanza. Otro ejercicio muy importante, la palabra. Él es el que tiene nuestro pan de vida. Y en la palabra podemos encontrar versículos de sanidades físicas, pero también de sanidad interior. Y meditar en la palabra, meditar en esos versículos y hacerlos nuestros. Decirlos, leerlos, meditar en ellos para que nos puedan ayudar y fortalecer nuestra fe. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto, el cual es el perdón de sí mismo. Qué difícil es cuando nosotros nos encontramos en situaciones, ¿verdad?, en nuestras vidas en las cuales fallamos, caemos, pecamos, le faltamos el respeto a un sinnúmero de personas, por decirlo de esta manera. Entonces nos sentimos culpables. Empieza ese sentido de culpabilidad hacia nosotros porque esperamos mucho más de lo que esperamos en otras personas. Me explico. Hay veces que, no voy a decir que se hace más fácil perdonar a otra persona, porque perdonar no es fácil, es difícil, este proceso es difícil, ¿verdad? Entonces a veces pues podemos llegar a perdonar, por decirlo de esta manera, podemos llegar a perdonar a otras personas con facilidad antes de perdonarnos nosotros mismos por nuestros mismos errores que cometimos. ¿Sabes? Es algo sumamente difícil. Entonces nosotros tenemos que entender que ya Dios nos perdonó. Antes que nosotros hubiésemos cometido ese error, ya Dios nos perdonó. Antes de la fundación de la tierra, ya Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer en el día de hoy. Es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a perdonarnos a nosotros mismos. Yo he estado muchas veces en esa situación, ¿verdad? Cuando yo te fui infiel. Para mí era difícil poder aceptar y entender, procesar lo que yo había hecho. Porque yo, siendo un ministro de Dios, ministrando en diferentes sitios, ¿sabes? Verme en esa posición como que ¿cómo yo puedo ser capaz de hacer eso? ¿Cómo yo caí en ese pecado? ¿Sabes? Era algo difícil de yo poder perdonarme. ¿Sabes? Era un estado en el cual yo no podía salir y me costaba salir. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovechaba de eso. Entonces el orgullo, el no querer hablar lo que pasó, el no querer confrontar verdaderamente la verdad, lo que había pasado, y entender que el pasado se quedó en el pasado y que ya Dios me había perdonado, era bien difícil. Perdonarse uno mismo no es olvidar el pasado, porque uno no lo va a olvidar. ¿Sabes? Es simplemente uno pensar en el pasado, pero de una manera positiva, sin juzgarse y sin uno esperar más de lo que uno puede dar, porque uno es humano, uno cae, pero tenemos que entender que, como dije ahorita, ya Dios nos perdonó, no nos podemos juzgar, ese trabajo no nos toca a nosotros. ¿Sabes? Para nosotros poder salir hacia adelante y poder madurar y crecer espiritualmente, nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque ya Dios lo hizo. Si nosotros entendemos como persona que Él ya lo hizo, se nos va a hacer más fácil venir ante su presencia e entregarle nuestro corazón para que Él pueda sanarlo en su totalidad, porque Él es el único que lo puede hacer. Sí. Nosotros pasamos por ese proceso, fue bien difícil. Mi esposa sabe lo difícil que fue ese proceso.
pero Dios lo hace todo posible. Así. Dios lo hizo posible en nuestro matrimonio y yo sé que lo puede hacer posible con cada una de las personas que están viendo este mensaje. El aceptar el perdón del Señor, aceptar el amor, como tú decías, Él ya lo pagó, Él ya lo hizo. Y siempre y cuando tú estés arrepentido, porque si aquí hubo una restauración es porque verdaderamente te arrepentiste y confesaste tu pecado. Pero aún personas haciendo eso, el enemigo las quiere mantener atadas, las quiere mantener, Dios no te va a perdonar, tú no eres merecedor. Mentiras son, mentiras son. El Señor sabía todas las metidas de pata, como decimos nosotros los puertorriqueños, que nosotros íbamos a cometer, aún así nos perdona. Claro, tenemos que arrepentirnos y tenemos que apartarnos del pecado, eso es vital, que eso ya lo hemos dicho en otras ediciones, pero aceptar el perdón de Dios. Si Él te perdona, que Él es santo, ¿por qué a veces se nos hace difícil perdonar? Es porque estamos creyendo mentiras del enemigo que nos quiere mantener alejados de Dios. Y atados. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el perdón es liberación. El perdonar liberta. Cuando tú te perdonas, tú te libertas. Cuando tú perdonas, tú libertas. El enemigo sabe estas cosas y por eso él trata de mantenerte en ese estado de no querer perdonar o no querer perdonarte. Por eso es bien importante seguir estos pasos para que veas cómo Dios se va a glorificar en tu vida, porque Él lo va a hacer sobrenaturalmente y lo estamos declarando. Si usted ha sentido que este mensaje ha sido de edificación y bendición a su vida, por favor no se olvide de comentar en la parte de abajo y compartir el video con otra persona para que sea de edificación también para ellos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase para que se mantenga al tanto de todo lo que va a estar aconteciendo y todos los videos nuevos que vamos a estar sacando, que Dios nos permita. Será hasta la próxima. Gracias a todos por vernos y que Dios les bendiga. Bendiciones.